Amigos, familia Pandilla Ripsider, yo soy Tren. Pues aquí llegando, pandilla, al centro de convenciones Tlatelolco. La banda aquí empezando a llegar. Pues vamos a ver qué nos depara el capítulo de hoy, pandilla. Vénganse. Pues aquí ya entrando, pandilla. Vamos a ver cómo se sienten alguna de la pandilla invitada. ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Isaac. ¿Cómo estás, Isaac? ¿A qué veniste el día de hoy? No, yo llevo ya como 5 o 6 años siempre viniendo a la expo, ya desde que estaban en Insurgentes. Pues vengo a ver allá amigos y vengo a comprar algunos dulces a ver qué se nos pega por ahí. ¿Cómo te llamas, amigo? Alfonso. Alfonso, cuéntanos, ¿es la primera vez que vienes? Bueno, es la primera vez, pero sí había escuchado del evento. Ahorita tengo uno de 200 litros. Bueno, pues vengo con mi esposa, tenemos la idea de llevarnos algunos coralitos blandos y ver qué más se encuentra aquí en la expo. ¿Qué esperas tú para esta expo Adictos al Arrecife 2020? Es la primera vez y pues venimos precisamente a ver qué hay, cómo es este evento. Tenemos mixto, es blandos, SPS, LPS y es de 1200 litros. ¿Cuánto tiempo tienes en el hobby? Casi ya 2 años, 2 años. ¿De cuánto es tu acuario? de 200 litros. 200 litros. Y cuéntanos un poquito, ¿es la primera vez que vienes aquí a Adictos al Arrecife? ¿Qué perspectiva tienes? Pues más que nada pienso ver a algunos corales, a ver qué encuentro. Tal vez algunos exclusivos que lleguen a estar ahí. Como tal, pues no sé, no estoy esperando mucho, no sé. Quiero sorprenderme a ver qué encuentro ahí adentro. Adán Valle, buenas tardes. ¿Y tú, hermano? Juan Ballesteros. ¿Cuánto tiempo tienen en el hobby, brothers? Apenas un año. Tenemos 450 litros, tenemos corales duros y blandos y tenemos ahí una variedad de peces. Bueno, pues de la expo espero haya equipo, algunos peces y corales más que para coleccionistas, algo un poquito más fuera de lo común. Okay. Y bueno, pues espero que tengan todas las medidas para evitar más contagios. Perfecto. ¿Y tú, hermano? Igual tengo mi acuario, pero empecé gracias a él. Pues que realmente el mantener una pecera es bastante caro, pero si te gusta y te apasiona, lo haces sin ningún problema. Adictos al Arrecife 2020. Primero que nada, obviamente no te permiten entrar el uso sin cubrebocas. Al momento de entrar te dan gel antibacterial y esa cabinita que ustedes ven que está ahí, al momento de que tú pasas, literalmente te bañan con el esterilizador. Ahora sí vamos a empezar a ingresar. Pues ahora sí vamos a hacer oficial la presentación de los expositores. Vean nada más, como invitados, Pandilla Ripsider, uniformados ahora con Adictos al Arrecife. Y pues aquí con el presentador, la persona que hizo esto posible, mi querido Héctor. ¿Cómo estamos, Héctor? Hola, muy bien, bien. Tu pronóstico para el día de hoy, mi querido Héctor. Pues quiero que venga mucha gente, rebasamos el límite de registros, ojalá y se llene, será un éxito para todos los expositores, para nosotros, y pues es agrandar un poco más este evento. Aquí los esperamos. ¿Qué vamos a encontrar aquí contigo, mi querido Héctor? Pues aquí vamos a encontrar todo lo que es equipo de la marca Aquafores, Prime, todas las marcas tenemos aquí, lo que es la bacteria, y tenemos unos excelentes precios por Buen Fin y por el precio de la expo. Sí va a haber precios de Buen Fin. Así es, sí, vamos a tener excelentes precios de souvenir. Ok, vamos a ver. Lleves el recuerdito, ¿no? Así es, sí, tenemos el rompecabezas, el peluche, la playera, los lentes. Tenemos un nuevo pegamento que yo estoy sacando en acrílico por oferta de lanzamiento, 100 pesos, vale, son 20 gramos. Ok, perfecto, pues ya saben que aquí hay para que te lleves el recuerdito, corales, prácticamente todo vamos a poder encontrar aquí, ¿verdad, mi Héctor? Referente a acuarios de arrecife. Así es, aquí lo esperamos en el centro de convenciones Tlatelolco. A su lado vamos a poder encontrar a los amigos de Monster Corals. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, aquí andamos. Pues mucha gente que se animen a comprar, que vean los diferentes animales que les traemos a ustedes. Cuéntanos un poquito, ¿qué traemos ahorita para venta, hermano? Traemos un poquito de eufilias, trachifilias, acróporas, chalices, lobofilias, una que otra heliofungia por aquí. Puro coral de colección, pura gama alta aquí, hermano. Aquí los esperamos, que estén muy bien. Mi querido amigo Miguel de Kraken Store, con toda su gama de dulcería
disponible para toda la banda. ¿Dónde anda Miguelón? Ah, aquí está el buen Miguelón. ¿Cómo estamos, Miguelón? Bien, bien, ¿ustedes cómo están? Ahora sí que esperar pues, lo mejor de todos ustedes. Ya saben, siempre los esperamos tanto en el evento como en el local. Y pues siempre un gusto. Pues hoy trajimos desde SOAS, Torch, Bones, chifastreas, pesamócoras. Ahora sí que hay un poquito de todo. Traemos promociones desde 100 varos. Ok. Hasta, por ejemplo, el Torch, el doble, el de aquí de la esquina, este de acá. En el local está marcado en 8,000, aquí lo traemos en 5,500. Ok. Ahora muy sí buena que oferta. El Buen Fin aquí está presente, mi Miguelón. aquí sí son ofertas reales, no inflamos ningún precio. Simplemente estamos dando ahora sí que las ofertas reales. De hecho, como bueno, los que ya nos han visitado les consta que está apuntado en la parte de la pecera, esto está con los precios. Y yo les manejo de que si les vendo algo en la expo, llegan al local y ven el mismo precio, se los regalo. Perfecto. Para que ahora sí que les conste de que realmente son ofertas. De este lado, pandilla, pues podemos encontrar a los ya bien conocidos Zar de LED. ¿Cómo andamos, hermanito? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí mira, echándole toda la carne al asador, dicen por ahí en la televisión. Pues cuéntanos un poquito, ¿qué lámparas trajiste, hermano? ¿Qué ofertas vamos a poder encontrar aquí contigo? Mira, mi Trent, tenemos lámparas, las ya famosísimas barras con LED de 10 watts. La verdad es que estas lámparas están siendo todo un hitazo. Okay. Estas nos sirven para marinos o plantados de bajos a medios requerimientos o como para complementos. Si ya tienen otro tipo de iluminación, como complemento quedan bastante bien. Traemos estos modelos nuevos que son el equivalente a las Orfec. Okay. También están hechas con LED de 3 watts. De momento solo estamos trayendo azules con violeta y ultravioleta porque realmente la gente las está buscando justo para complementar sus otros tipos de iluminación que ya tienen. Correcto. Traemos lámparas para Chaeto con LED de 10 watts también, o las ya famosísimas con LED de 3. Okay. Y tenemos también las de siempre, ¿no? Las de casa, la línea ZM, que son las modulares, espectro completo con lupa de 90 grados, ventiladores, manuales con dimmer o con wifi, se hacen a su entero gusto. Y por acá tenemos otra de las que han sido como estelares también, las que hemos estado posicionando desde hace mucho tiempo y que actualmente tal vez ya las vean como hasta en la sopa, pero realmente nosotros empezamos a comercializar estas lámparas que son las de 50 watts, que ya van directas a la luz, ya no necesitan fuente ni driver. Pues traemos como un poquito de todo, los insumos también, los LEDs, controladores y de todo un poquito. Ahorita tenemos descuento, no les voy a decir de cuánto porque la intención es que vengan hasta acá a la expo, pero hay un jugoso descuento que jamás he dado tanto descuento en lámparas, y lo que sí les adelanto, lo que sí les puedo decir es que también estamos manejando ahorita una garantía extendida de 6 meses. De por sí les estamos dando un año, como todos los fabricantes, damos un año. Pero ahorita justo aquí en el evento de Adictos al Arrecife les vamos a dar 6 meses más de garantía, 18 meses de garantía en cualquier lámpara que adquieran con nosotros. Vamos a estarlo manejando ya recurrentemente, garantías de 16, de 18 meses y de 24, pero van a tener un costo adicional. Correcto. Aparte de la lámpara, pero ahorita en este evento, como les comenté, son 18 meses de garantía, de a gratis y aparte con descuento. Y ahora estamos aquí con mi querido Dani Zárate. Only Reef. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estamos, mi querido Dani? Bien, aquí estamos en el evento. Los esperamos, no sé cuándo salga el video, pero si sale hoy o mañana, los esperamos sábado y domingo, 14 y 15. ¿Qué vamos a poder encontrar aquí contigo, mi querido Dani? Accesorios, skimmers, bombas de subida, generadores, alimentos, casi todo lo que tengo en el local. Y obviamente con precios de Buen Fin. Descuentazos. Perfecto. Podemos poner promociones a tarjetas o descuentos en efectivo. Se los adelantamos en el video de ayer. Estamos en Reef House, el Arrecife está en la expo. Mi querido Dani, ¿cómo estamos? Bien, bien, gracias por estar aquí. Cuéntanos un poquito, mi que vean nada más este tanque exhibición antes de. Ya le pusimos el filtro, pandilla, vean nada más este pequeño arrecife de exhibición con piezas del querido Dani, chulada. Y aquí tu dulcería, mi querido Dani, cuéntanos qué trajiste el día de hoy. Traje, como siempre, acros y bastante SOAS, una que otra montípora. Lo que te caracteriza, ¿verdad, mi querido Dani? Sí. Acros.
primero que venga gente que se cuide, tomando las medidas. Y pues que vean mis corales de calidad. Súper. Y, pues, que se lleven una buena experiencia. Y buenos corales también, ¿no, mi Dani? Claro. Que ese es el chiste, que se lleven excelentes piezas de coral. Vean nada más esta chulada. Son fracs que literalmente ya ni son tan fracs. Vean nada más, ya son hasta pequeñas colonitas. Y a excelentes precios. ¿Vas a tener promociones, mi querido Dani? Sí, tengo el 10% en la compra mínima de 1,500 pesos. Y arriba de 1,500 el 25%. Perfecto. Pues nada más y nada menos que con mi queridísimo Sirius Black, ya bien conocido Sirius Black. ¿Cómo estamos, mi Sirius? Bien, bien, aquí ya trabajando un rato. Pues nuevo, ahorita tenemos ese es el primer skimmer externo que vamos a hacer. De hecho, ya tiene mucho rato que nos lo están pidiendo. Ya lo vamos a entregar. Nada más que nos atrasamos un poquito para traerlo a presumir. Ok. Aquí tenemos las bombas con las propelas modificadas. Tenemos 4 tamaños diferentes. Ok. Y una muestra de cómo es la propela. La propela como tal. Ok. Y pues traemos igual figuras con impresión de resina. Estas más son como muestra para que vean la definición de la máquina. Okay. Y también tenemos figuras grandes, soportes para lámparas, soportes chicos, rellenadores, reactor de calcio, agitadores magnéticos, rebosaderos, scrubbers, nuestro tanque de acrílico, reactores de medios, lámparas para chaeto. Igual traemos bastantes figuras para incrustarse en impresión 3D, lámparas de todas las medidas, desde 20 centímetros hasta 1,20 m, trampas para peces, la grande, tenemos chica, mediana como las que están por allá, lámparas con LED, contenedores para esferas de Marine Pure, portaplugs, más lámparas. Ahorita también lo que vamos a meter apenas son este tipo de portamangueras, son bastante económicos, van a estar en 150 pesos. Ahorita aquí en el evento tienen todavía descuento del 15% aparte. Y estos que están mucho más coquetones vienen con conectores rápido, tipo como los que son para Osmosis, ¿no? Como los de Osmosis. Como ves, se ve bastante. Sí, se ve elegantón, se ve coquetón. Más trampas, carcasas para eliminadores. Y ahorita, de hecho ya vendíamos señaladores como estos. Ajá. Pero ahorita les dimos una actualizada, ya viene más coqueto. Y aparte de todo, flotan en el agua. También tenemos transportadoras. Y pues todos los pedidos que llegan a hacer el día de hoy aquí, igual van a tener el 15% de descuento. Estas ahorita tienen el 50%, todos están en 125 cada una, van a estar en 250 pesos de precio normal. Porque lo que está hecho en México está bien hecho. Y pues también de este lado, pandilla, estamos con el buen amigo Oscar Urquijo, con sus excelentes piezas de coral. Creo yo de las mejores que hay en el mercado. Vean nada más la calidad. Y vamos a platicar un poquito con él. ¿Cómo estás, mi querido Oscar? Bien, bien, muchas gracias. ¿Qué piezas nos traes, mi querido Héctor? Mi querido Héctor, What the fuck? Me acordé. Mi querido Oscar, cuéntanos un poquito. Aquí tenemos sodas de colección. Ok. Sodas de colección. Hay unas raras. Como la Green Reaper, la Awesome Blossom, entre otras más. Chalices, guaniópolas de colección. Golds, que afortunadamente se han vendido varios, ya creo que quedan pocos. Dragon Soul, Gold, Hellfire. Este de por acá es un Holy Grail de Australia. Entonces sí hay buena variedad de eufilias. Acros de colección, Vivids Confetti. Esta de por acá. ¿Ya se animaron? Se me olvidó el nombre, pero está muy bonita. También Villaporas de colección, la Wolverine. Traes de todo un poco, mi querido. Y cuéntanos para la pandilla que nos va a ver ahorita, mi querido Oscar, ¿qué promociones vamos a sacar el día de hoy y mañana para la pandilla que venga a visitarnos? Estamos haciendo combos. Ok. Y cuando juntamos 3 piezas les hacemos un muy buen descuento, inclusive hasta del 20-30%. Pues ya saben, piezas de calidad, muy buenos precios, garantía, etcétera, etcétera, con el buen Oscar Urquijo. Gracias, mi querido Oscar. Gracias a ti, que estés bien. Lo prometido es deuda. ¿Se acuerdan de la dinámica que tuvimos en el canal del video del buen Christopher?
Pues aquí está, mire, el ganador. ¿Cómo te llamas, amigo? Ángel Repiso. Pues mira, no sé si recuerdas que te había por ahí mandado un mensajito en el que tuve problemas precisamente con las bacterias. Ajá. Y pues escuchando recomendaciones y todo fue que empecé a seguir también a Christopher. No había tenido la oportunidad hasta que empecé a ver tus videos y dije, esta es la opción. Y vamos a ver si nos llevamos la bacteria para empezar a probar. Y pues aquí el buen Christopher, más que garantizado con los problemas que llega a tener, como lo platicamos en el video de mi Chris, pues aquí se está haciendo directamente para que vean, pandilla, que aquí sí se cumple en tanto los que regalan como los que participan. El buen Chris le va a hacer la entrega del premio a la dinámica del video del buen Chris, del kit. Prácticamente es la bacteria y el alimento para coral. Entonces, muchas gracias, mi querido Chris. Y pues aquí, pandilla, estamos con el ya bien conocido, el ya bien amado y adorado Ivancito. ¿Cómo estamos, mi querido Iván? Bien, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, mira, aquí presentándole a la banda, ¿qué tipo de dulcería trajiste para la pandilla, hermano? Pues hay de mucha variedad. Cuéntanos un poquito, ¿qué tenemos por aquí, mi querido Iván? Pues traemos, por ejemplo, corales trachi, traemos soas, traemos elegans, traemos gonióporas, traemos senias. Para todos los gustos, ¿no, hermano? Sí, también traemos de aquel lado acróporas. Ahorita las vamos a ver para allá. ¿Tienes alguna promoción para el día de hoy, mi querido Iván? Estamos dando el 15% en corales y el 10% en lo que son los equipos. Ok, perfecto. ¿En equipo qué trajiste, mi querido Iván? Cuéntanos. Pues traemos radión, traemos... Pues realmente tenemos mucho equipo de lo que es lo de la tienda. Okay. Si quieren algo, pues, y no lo traemos, pues podemos ir por él a la tienda sin problema. Ajá. Por ejemplo, tenemos radión ahorita, pero no están aquí, las tenemos en la tienda. Ok, de la nueva generación. Así es. Y de la cuarta generación también, si quieren, todavía tengo. Aún tienes en stock tú. Perfecto, mi hermano. ¿Podemos pasar a ver tus sacros? Adelante. Pues ya saben, hermanos, Central Reef, también una muy buena opción. El buen Iván, pues ya creo que todos lo conocen, está de más de hablar de él, saben la calidad que maneja, saben la experiencia que tiene, todo lo que les puede ayudar. Vean nada más este escaping, es hecho por ellos, está precioso. Entonces, Central Reef también presente en Adictos al Arrecife 2020, pandilla. Y para la pandilla que está iniciando, mi querido Iván, aparte de aquí, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde está ubicado? En la calle de Copenhague, número 21, ahí junto al Hotel Marriott de Reforma. Ok, ¿tus horarios, hermano? De 11 de la mañana a 7 de la noche. Perfecto. Ese es el horario del cliente, pero normalmente desde las 10 ya estamos ahí. Ok, y para la banda, porque tú eres experto en todo, Iván, tú lo que te pregunten de acuarismo, tú lo puedes responder. Para la gente que te quiera contratar a ti, hermano, para algún mantenimiento, qué sé yo, ¿dónde te podemos encontrar? Ahí mismo en Central Reef, ahí todo es a través de Central Reef. Ahí están nuestras redes sociales, Central Reef MX, el teléfono y el nombre. Y pues también bien presente en esta Expo 2020, mi queridísima Cris de Extremo Reef. ¿Cómo estamos, Cris? Bien, aquí. De expositora ahora. Sí, así es. Cuéntanos un poquito, mi querida Cris, a la pandilla, qué dulces trajiste para la banda. Pues los mejores. Como debe de ser, pura calidad siempre. Elegance, Hammers, Doors, Lobofilias, Fungias, Tridagna, Chalices. Un poquito de variedad. De todo, ajá, para todo tipo de exigencias, así es, y de precios. ¿Qué promociones vas a manejar, Cris, para la banda que venga a Adictos a la Expo? Ahorita en general están manejando una dinámica que es una rifa. Ok. Cuando nos compran a nosotros les entregamos una nota en la cual ellos van y la dejan en la tómbola. Ajá. Y participan en las rifas que se van a manejar por parte de Adictos al Arrecife. Ok, perfecto. Pero nosotros sí les estamos dando, un precio accesible. A toda la banda que sí, venga. Claro que sí. Y pues créanme, también Extremo Reef aquí, mi querida Cris,
maneja muy buenos ejemplares, maneja muy buenos precios y sobre todo mucha calidad. Entonces, no Tenemos gran duden. variedad en chalices. Sí, es lo que estamos viendo aquí, Cris, puro color. De este lado, pandilla, tenemos a nada más y nada menos que Asociación Mexicana de Reproducción de Coral en Cautiverio AC, con dos de las cabecillas de este precioso proyecto que tienen, que como ya se los había mencionado en el video de aquí de mi querido Islas, literalmente son protectores, guardianes de coral. Se dedican literalmente a ir a visitar acuarios, ver qué tipo de parámetros manejan, obviamente la preservación, cuidado y reproducción de coral. Vamos a ver qué nos tienen. ¿Cómo estamos, mi querido Baruch? ¿Qué tal, mi tren? ¿Cómo estamos? Todo aquí muy bien, muy bien. Bien. Cuéntanos un poquito, mi querido Baruch, ¿qué nos traes a exhibición para la pandilla el día de hoy en la expo? Claro que sí, pues mira, hoy te traemos una pequeña venta, una colecta de fondos que estamos haciendo para la AC, para poder seguir sustentando este proyecto. Y pues qué mejor manera que con piezas, ¿no? Que a ustedes les encantan, ya lo sabemos. Y trajimos ahora sí que de todo un poco, pero tenemos una promoción que yo sé que les va a encantar. Primero que nada, cualquiera de los fracs de Acropora que tú ves aquí tiene un costo de 350 pesos. General. Sí, no nos importa el ID, sabemos que tenemos Jason Fox, sabemos que tenemos Worldwide Corals, pero no, 350 del frac que tú quieras. Perfecto, y verán, pandilla, son fracs de muy buen tamaño, buena coloración. ¿Sabes los ID de algunos de por aquí, mi querido? Claro que sí, mira, podemos empezar, por ejemplo, aquí con la Doomsday, aquí adelante, una de mis acros favoritas. Las Hawkins, por su característico azul que tenemos aquí. Y yo creo que mi favorita de todas, la que más me encanta, es la Flame de Jason Fox, por la puntilla amarilla que podemos ver en las acros. Correcto. Yo creo que esa es mi acro favorita, si te soy honesto, pero no deja atrás algunos LPS que también traemos, como la Raya Rampage, una joya que tienes que tener en tu acuario sí o sí. Y, ¿por qué no algo un poquito más sencillo, no? Una Forest Fire, pieza sencilla, aquí el costo la verdad es de lo más bajo que tenemos y la coloración es muy bonita, a mí me encanta. Pero si eres fan de los blandos, ¿qué te parece un Hongo Bounce? Es un Sunskit y tiene un costo de... ¿Quieres saber el costo? Ven a visitarnos y te va a encantar saber los costos que tenemos. Ya lo dijo mi querido Baruch, todo lo que se ha recolectado aquí no va a ser ni siquiera para ellos, va a seguir para seguir sustentando, esta bonita, ¿cómo se le podría decir, mi querido Baruch? Proyecto, correcto, este hermoso proyecto que es, vuelvo a repetir, a lo que tendríamos que dedicarnos todos los amantes del arrecife, todos los amantes acuaristas, que es cuidado, preservación y reproducción de coral. Pero mi amigo Trent, tenemos una sorpresa que yo sé que te va a encantar y vamos a estar empezando una subasta desde cero por una pieza que creo que todos tenemos que tener en algún momento en nuestro tanque y es un Torch Dragon Soul. Nuestro buen amigo Kike Nay de Kike's Coral. ¿Cómo andamos, mi querido Kike? Hola, ¿cómo andamos? Súper bien. Estamos esperando que llegue más gente, pero vamos. Perfecto, mi querido. Cuéntale a la pandilla qué dulcería trajiste el día de hoy para venta, hermano. Ahora sí, les voy a quedar un poquito mal, pero les traje una prueba de lo que tenemos en el local. Ya saben dónde estamos, ahí con Daniel en Lonely Reef, para que vean todo lo que tenemos de variedad. Ahorita no, eso es una pruebita. Pero lo nuevo es la cerámica de este lado. Ok, a ver, cuéntanos un poquito de qué trata. Muchos ya me conocen, ya saben que hago la cerámica desde varios años. Ahora traje el concepto de los fracs con rack. Eso es igual para que no se te estén volteando tus plugs. Correcto. Cada rato que con los peces, caracoles. Correcto. Te voy a explicar más o menos lo que es lo de la cerámica. Porfa, mi querido. La cerámica, como se quema a 1100 grados centígrados, va a hacer que se vitrifique. Eso es igual a que no va a soltar ningún componente en tu agua. Aparte, se vuelve inerte. Por la misma temperatura que se quema a 8 horas, por 1100 grados se vuelve inerte y no te va a contaminar, no te va a sacar nada en el agua. Lo puedes ocupar al momento, no necesitas, curarlo como el araconcreto o otro tipo de resinas. Ese lo usas al momento, nada más enjuagas y listo para usarse. Otra de las ventajas que tienes es que es poroso. La misma cerámica te va a ayudar para generar bacterias. Igual vas a tener una filtración más eficiente en tu sistema. Okay. Una de las desventajas que te comento del araconcreto es el tipo de cemento que manejan.
Aquí en México pues necesitamos cementos con fungicidas y cosas así. Yo no es por, ¿cómo se llama? Por decir que es mejor la cerámica, dilo, es mejor pero por es esto. mejor por lo mismo. No sabes qué le metes a tu pecera. Conozco varios hobbyistas que después de 2 meses no saben por qué se les muere el tanque y ya cuando hacen como memoria dicen, es que metí unos discos de la concreta y tómala, se les fue el tanque. Ya en cuanto lo sacan se dan cuenta que era eso nada más, por lo mismo de los metales pesados. Así que hoy sí tenemos, ¿cómo se llama?, esa opción mejor para su sistema, más natural y garantizado. Yo lo he ocupado por más de 5 años esta cerámica, así que viene garantizada. Ok, perfecto. Y pues otra cosa, ¿no? Como tú lo mencionas, tenemos esos problemas de que nuestros pececillos nos los voltean. Aparte les diste una forma como si fuera piedra, no se va como que a... Ahí, miren, se puede quitar. Se puede pandilla. quitar, lo atoras, igual no el hay que modo. quieras. Si quieres fragmentar tu frac ya se bajó, ya nada más vendes tu plug y ya. Correcto, Esa es la correcto. ventaja. De hecho, en la parte de abajo, algunos vienen con su perforación nada más para empujarlos. Correcto. Y pues aparte de todo, tiene literalmente la forma de ser parte de la piedra de que hay en tu arrecife. No va a ser... Que también muchas veces pasa, ¿no, mi querido Quique? Por ejemplo, con este tipo que son de propagación. Estos son más para los que se dedican a la propagación. Que Correcto. quieren, ¿cómo se llama? Tienen un chaliz, supongamos, y quieren fragmentarlo, pero si lo quieres poner en esta piedra, pues no. Se va a ver hasta Exacto. feo cuando lo cortes. Exacto. Estos son más especializados para los que se van a dedicar a propagar. La forma ya es como por gustos. Hay redondos, cuadrados y hexagonales. En lo personal, me gustan cuadrados porque no se giran. No se van girando. Correcto. Pero hay gente que le gusta redondos, ya es gustos. Quique es de los máster que hay aquí en los acuarios de Arrecife. Vean nada más las piezas de corales que tiene. Los exhorta que vayan a visitarlo ahí en el Mercado Morelos para que vean en mayor proporción la cantidad, la calidad y coloración que tiene en sus bichos. Y pues qué mejor, nos da también otra opción para aquellos que sí, literalmente en mi caso no me gustan los portaplugs. En los discos tenemos promoción en paquetitos. Ok. O sea, ya cuando estén aquí les doy bien el precio. Perfecto. Igual las piedras, ahorita por promoción los estoy dando en 300. Ok. Ya en el local va a estar en 350. Pero si me dicen que vieron el video, se los respeto en 300 pesos. Perfecto, La pues piedra. miren, para pandilla, únicamente para pandilla Ripsider, ya lo dijo el buen Quique, para aquellos que lamentablemente no nos pudieron acompañar el día de hoy y por lanzamiento, si ustedes no pueden llegar a venir, solamente van al local del Mercado Morelos con Quique Nay y le dicen: te vi en el video de pandilla Ripsider, quiero uno de tus nuevos portaplugs. Y pues se les va a respetar el precio que ahorita está dando aquí el buen Quique Nay. Muchas gracias, Quique, por esa promoción. Nada, Y pues, cuando quieran, aquí andamos. pandilla, pues aquí estamos con uno de los invitados de aquí de Adictos al Arrecife 2020. ¿Cómo estamos, hermanita? ¿Cómo te llamas? Bien. Alfredo. ¿Cómo te va? ¿Cómo has visto la expo? ¿Nos Pues puedes hay muy contar? buenas piezas. ¿Tú qué has comprado, amigo? Presúmenos, ¿qué LEDs. has comprado? Ahorita por el momento LEDs. LEDs, vas a hacer tu... Pero sí quiero comprarme unos coralitos ahí. Unas urfilias. Unas eufilas Aquí aquí con ahorita. el buen Daniel Zárate. Este es para un nano de 31 litros. Pues un saludo a la pandilla, hermano. Buenas tardes, hermanito. ¿Cómo te llamas, hermano? Luis. ¿Cómo has visto la expo, las piezas, lo que hay? ¿Cómo ves? Pues en general todo chingón, los precios están muy accesibles, mucho más que en el mercado, entonces pues, es un rol. Está bastante más barato que en el mercado, ¿no? Sí, Que donde ya está barato de pues, compré unos calcetines. Calcetines para la filtración, pandilla. Una lupa. Esa te costó. ¿Aquí cuánto te costó, hermano? Aquí 1000 varos. Y allá afuera está 1500, algo hasta así. un ¿verdad? 8 la llegué a ver. Exactamente. Hasta me enojé con un güey que me vende allá que es mi vale y le dije, un 8 está caro, ¿no? Y compré un generador. Un generador de olas. ¿De cuánto es tu tanque, hermano? 1200 litros más o menos. Chiquito, ¿no? Está chiquito. Más o menos. Sufro con los cambios. Y mi playera, la de ley, ¿no? Adictos al Arrecife, ¿cómo no? Un saludo a todos, dese un rol. La neta está barato, vale la pena. Buenas tardes, ¿qué pasó? ¿Cómo se llama usted? Israel Arellano. Sí me gusta, nada más que como que hace falta un poquito más, ¿no? Movimiento de más gente, movimiento, ¿verdad? sí. Yo creo Pero que por el obviamente COVID, ¿no? Sí, exactamente. Pero a grandes rasgos, ¿le está gustando? Cuéntenos qué ha comprado, qué se ha llevado usted. Pues compré un poco de sal, compré una pluma de TDS y compré un alimento. Spectrum. ¿De cuánto es su acuario? De 250 litros. Pues seguimos aquí, pandilla, grabando. Y me acabo de encontrar, aquí están comprando, no los quiero molestar tanto.
¿Cómo Ya, están? Ya habían chicos. salido en el video de Sirius. ¿Cómo están? ¿Cómo Bien, se la bien, están ¿y tú? pasando? Cuéntele a la pandilla. Muy bien, está muy variado, están muy buenos los precios y muy a gusto. Aparte, en las medidas de seguridad, higiene y todo eso, también súper bien. Cuéntales un Ahorita- poquito, Flaca. Ahorita estamos llegando, entonces estamos fascinados con todos los locales y todo lo que hay en cada uno de ellos. Entonces estamos como niños en juguetería. Hasta nos venimos con los de estos. Para ver todos los corales. Para ver el Estamos show. haciendo el show primero con los lentes que se ven todos los corales súper vivos. Ajá. Y decidimos que primero vamos a ver todo lo que hay y ya después ir eligiendo, porque va a haber un debate entre qué te gusta a ti, qué me Pareja. gusta a mí, Ya sabes. y pros y contras y negociación para ver, porque el presupuesto no alcanza para llevarte todo lo que quieres. Correcto. Uno quisiera llevarse todo, ya sabes. Pero esas son las discusiones bonitas, las que sí se puede tener como pareja. Sí, no, un hobby bien padre. Y la verdad es que estamos súper contentos de poder tener la oportunidad de estar aquí. Y como dijo mi novio, está padre porque tienen todas las medidas de higiene, de seguridad. Correcto. Cero broncas con este miedo del COVID y así. O sea, Correcto. y entonces, qué padre tener ahorita la oportunidad de irte a pasear con tu pareja sin correr un riesgo, ¿no? Exactamente. El estacionamiento aquí a la vuelta. Súper seguro aparte todo, o sea, independientemente del COVID, mucha seguridad, la gente es súper amable, todos en todos los locales súper amables. Pues simplemente yo fui al mercado de Morelos y lo conseguí como casi 100 pesos más caro Y aquí El lo Reef tenemos Royce. en... El Reef Royce, que es para alimentar a los corales, y en versión mediana está aquí fácil 100 pesos más barato. Más todavía no sé si hay algún Y no descuento. sabemos si hay Exacto. un descuento del Buen Fin o algo así todavía, ¿no? Correcto. Entonces sí vale la pena. Sí, Pues y de lo que nos pregunta que venimos, pues seguimos buscando ese Elegance, que de hecho es que fue por el que nos conocimos. Que Correcto. quería yo quedarme con el tuyo ya cuando reaccioné, ya Sí, lo ya habías no. vendido. No Por me quemes, lento. por favor, no me quemes. Tenía uno, pero No, al contrario, está muy bonito y pues Sí, se fueron lo vendió llevaron, rápido. sí. Sí. Y lo seguimos buscando, andamos cazándolo por ahí Pues también. ahorita vimos yo, algunos- créeme, vi unos muy buenos. Entonces yo creo que aquí seguro sale con su Elegance. Claro Eso que sí es seguro que hoy va a salir con un Elegance. Eso es lo que Y pues qué bueno que les Así es, está muy bien. gustando. También a ver cuándo nos invitan a conocer su acuario, que la pandilla conozca su acuario, sí, nos va a porque no. encantar, nos va a Y encantar. aparte vimos que metes algunos otros tipos de animales y por ahí tenemos algunas otras cosas más, ¿verdad? Todo De lo especies. que sea. Tenemos loros, Kramer específicamente dos Kramer, un Ok. violeta que son muy raros y un azul turquesa, y están domesticados. Entonces está padrísimo porque te los pones en el dedo, te los pones aquí, no muerden. Y ellos son una especie muy violenta, muy agresiva, pero como los domesticamos desde bebés, Ok. los puedes cargar y no hay problema. Sin detalle. Sí. Sí, parecen Tenemos perritos. también como periquito australiano, pero grandes, que les llaman ingleses. Ok. También está súper domesticado, ahí le anda por toda la casa. Y Perfecto. monta mis perritas, tenemos 2 Yorkies. Y de verdad es un jinete, así se aferra de la perrita y están ahí, son amigos, la perrita le hace así, luego le mete revolcadas. Tenemos canarios. También los canarios rojos, de factor rojo, mosaicos, nevados. Teníamos la ardilla. La Sugar Glider, o Sugar Glider. Glider. Ya ves que Ok. tenemos los caballos, ya no los tenemos porque sí es una bronquilla. Sí. Sí. Pero Sí, ya sí, los sí. vivimos y todo y muy padre. Pero sí, queda como un compromiso. Vamos a arreglarla bien, vamos a terminar de comprar para que quede todavía mejor y vamos a hacer ese video. Perfecto, ¿no? pues A mí encantado. me los toca limpiar la espero. casa para que cuando lleguen ustedes se vea decente, porque la pecera está bien, pero todo lo demás no. Lo importante es la pecera. Y para Lo demás que veas, sí, es- todas las demás especies que las conozca la banda. Claro que sí, nos encantaría. Ay, Pues lo padre que quiero compartirles es que tenemos 3 ballestas y 3 ballestas con corales, o sea que ok. Para que lo se quiten maravilloso algunos del mitos, mundo, ¿no? exacto, Correcto. que dentro del mundo animal, aunque te dicen no, ballesta nunca con corales porque comen corales, bueno, hay excepciones y siempre se Correcto. puede. Y tenemos una ballesta Picasso que está de este tamaño, una ballesta Payaso que está así, Que es la que más pica. y una Níger que es La Níger. está grande. Y Y de hecho de las que- 3 sin problema con los corales. Todos convivieron también con los caballos. No los Sí. molestaban, nada. También tenemos una estrella, la Choco Chips, también no le hacen nada a los corales. Ahora es que Se tenemos van un mix muy rompiendo bueno. mitos, ¿no? Ya es dependiendo la suerte que tenga cada Cuidar, uno. Hemos como tenido irlos suerte. domesticando y suerte Correcto. también, mucha suerte. Ajá. Pues ya se comprometieron, pandilla. Próximamente esperen un video con mis amigos. Y pues síganse divirtiendo. A satélite. A donde sea nosotros vamos, eso es lo de menos. Y hemos ido
hasta donde Dios nunca pisó, pues a Satélite que ya está más urbanizado, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno. Entonces síganse divirtiendo, Claro que sí. muchas gracias y pues adelante. verte. Gracias. Pues estamos aquí con uno de los prácticamente vendedores que están ahí en, ¿cómo se llama? En Central Reef. Correcto. Cuéntale aquí a la pandilla, invítalos a que vayan a Central Reef. ¿Por qué tienen que ir a Central Reef? Bueno, nosotros nos especializamos en el tema de los corales. Nos encanta, la verdad, el tema de especies bonitas, en especial acróporas. Somos especialistas en acróporas. Nuestro tanque más grande es de 700 litros y está repleto de acróporas de colección. La mayoría las hemos traído de Estados Unidos. La mayoría son de Worldwide Corals, de Jason Fox, de Top Shelves, de varios lugares. Entonces, la verdad, la calidad de acróporas que manejamos es bastante buena. Aparte de que también les podemos ayudar a cotizar su aquascaping, instalaciones. Estamos incursionando ya también en el tema de impresión 3D y de corte láser para acrílico. Entonces ahora sí que lo que gusten ustedes, nosotros podemos ahí hacerlo. Pues miren, aquí estamos con el buen Jorgito, todo extasiado porque también acaba de hacer su compra. ¿Qué compraste, Jorgito? Un generador de las MaxSpec, bro. El lunes se me amoló el mío y dije, tengo que hacerme de uno. Y pues te fuiste a lo grande, ¿verdad, hermano? MaxSpec, ¿crees que es de la... Con el buen Héctor, tiene buenos precios y... Rift Store, pues mira, nada perdido el buen Jorgito. A ver qué tal sale. De las mejores marcas te puedo decir, hermano, de que hay en equipos. Entonces, creo que no a muchos le he visto este tipo de generadores, pero hay que hacer un unboxing de esto, ¿no, mi querido Jorgito? Claro, claro. Miren nada más el Jorgito emocionado como niño en juguetería. Salió en calzones, va a comer frijoles toda la semana, pero no le importa. Señores, próximamente mi divorcio. Que no sepan lo que gaste. Miren, aparte de un generador de olas, lleva un acta de divorcio dentro de... Alguien me puede recibir en su casa, muchas gracias, porque hoy no duermo en casa. Pues ya lo vieron, pandilla, ahora llegamos aquí al local del buen Ocean Reef, mi queridísimo Juan Manuel Mondragón. ¿Cómo estamos, amigo? Bien. ¿Cómo te va yendo en esta expo? ¿Qué le puedes contar a la pandilla? ¿Qué está pasando aquí? ¿Podemos chismear? Exacto. Pues ahí la llevamos, sí va entrando un poquito de flujo de gente. Ajá. Pues nada más falta que llegue la demás que hace falta. Sí, va. A ver, cuéntanos, ¿qué dulces le trajiste aquí a la pandilla? Pues ahí tenemos algunas fungias, tenemos acantastres echinatas, bogorbanqui, algunos octo, coral burbuja, elegance, algunas soas, heliofungias, escolimias. Son preciosas, ve nada más esto, pandilla, ve nada más esto. Lo que tenemos son unos hammers gold. Okay. Tenemos lobofilias, ahí quedan un par de lobofilias todavía de las australianas. Un poquito de todo, ¿verdad, hermano? De todo. Y veo que eres el único que se animó a traer peces, ¿verdad, hermano? Como en que cada expo, Ajá. somos como los locos, que nos animamos a traer pez. Ven la calidad del pez que manejamos, nada estresados, están comiendo perfectamente todos. La pura chuleta con mi buen Juan Manuel. Y de este lado, ¿qué hay? Aquí tenemos algunas fabias, chalices, tenemos zoántidos, palitoas. ¿Y qué más por ahí quedan? Unas leptoceris, una organ pipe. Es una chulada, no la confundan, no es polipoestrella. Sí, a mí me pasaba lo mismo cuando... Y por ahí quedan algunas acantastreas. ¿Qué más nos queda? Sector 001. La Sector. Un poquito igual aquí de todo. Un poquito de todo. Perfecto, también algo coquetón. Vean nada más, pandilla, para cuando se cansen, se ponen a sentar aquí como este invitado y se ponen a ver la tele de acuarios de Arrecife. Qué chulada, qué chulada. Aquí pues un pequeño nanito de, nada más como que de exhibición con una anémona. De hecho, ese está en venta, si lo quieren. ¿Cómo está el nano? 3,500 más el 10% de descuento. Así como está. Así como lámpara, todo, sustrato, todo. Nada más dos parejitas, dos pececitos, dos payasitos, ahí nada más hay uno, pero les damos otro. Les aumentas otro. Les aumentamos otro. Fitoplancton para sus arrecifes, esa alimentación chula y coqueta. Tenemos el 10% de descuento en cualquier cosa que se quieran llevar. Coral, cualquier compra. Los payasitos
Por lo regular los tienen en 200 pesos a 250 ya en el mercado de la Morelos. Nosotros lo estamos rematando en 150 pesos. Parejo. Parejo. Perfecto, pues miren aquí, le acabo de poner el filtro, pandilla, por eso es que regreso acá, se veía un poquito oscuro, pues vean nada más. Los colores, las fungias están padrísimas, hermano, vean nada más qué tamaño de fungia, creo que está más grande que la tapa de un garrafón de agua, entonces sí hay un poquito de todo. ¿Cómo te llamas, hermano? Heriberto, no, pues de aburrido no tiene nada, muy buenas piezas, muy buenos precios. Y los locatarios muy amables y pues, con lo mejor de todo son los buenos precios y las buenas cosas que traen. Ahora estamos aquí con la bandota de Leo Linares de Elite Reef. ¿Cómo estamos, mi amigo Leo? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Cuéntanos, mira un poquito. Mira, ya estás acá, pelón, hermano. Ya. Lo bueno que no ha habido venta, ¿verdad? Eso es todo. Sí, ya. ¿Qué traías o qué trajiste, hermano, para la dulcería de hoy? Pues traje de todo. Suántidos, ricordeas, hongos, chaliz, montíporas, no sé qué más. Lobos, sí, también veo, ¿no? Tranchifilias, esas. Bones, Elegance, Hammers, Torch. Pues ya todo lo que hace, la mayoría se fue ya de Torch y de Hammers ya se llevaron todos casi. ¿Qué promociones tienes, mi querido Leo? El 10% de descuento en cualquier pieza. También estamos aceptando tarjetas de crédito, débito, sin comisión. Puede ir por Mercado Pago, puede ser, creo que desde 2 hasta 12 meses están aceptando ahorita. Fuera de la exposición, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos ir a visitarte? Estamos ubicados en la colonia Héroes Churubusco, que es Sur 111, número 301. Como referencia estamos muy cerca de Unitec Sur. Con mi buen amigo Chris. ¿Cómo estamos, Chris? ¿Cómo estás, Tren? ¿Todo bien? Pues mira, Tren, pues estamos viendo las bacterias que ya salió en un video tuyo. Ajá, correcto. Y ahorita como lanzamiento estamos teniendo los Amino Reef, que son aminoácidos con una fuente de carbono para el buen cuidado de nuestras bacterias también. O sea, alimentamos corales y nuestra columna bacteriana. Ahorita por lanzamiento está en $380 aquí en la Expo y su precio normal va a ser de $420, pero ahorita por lanzamiento $380. Y si se llevan el paquete de las bacterias con los aminoácidos, en esta presentación de 250 está en $1,000 cerrados. Nos trajo el modo en cómo trabaja.